Hola amigos, les saludo aquí en una entrega más de la serie de videos Comprendiendo la Neurología. Hoy le toca el turno a la médula espinal. Vamos a hablar de todo lo relacionado con esta estructura. Realmente la médula es compleja, es amplia, es como quien quisiera comprender un circuito muy difícil, pero se los voy a abreviar, será práctico, básico, de manera tal que no van a salir extremadamente expertos en médula, pero a cualquiera que se les ponga de frente van a saberle definir en cuanto a funcionalidad, fisiología, clínica y anatomía de la médula. Si eres residente de neurología, aquí tendrás mucho que aprender. Y si eres un estudiante, ni se diga cuánto y más. Y si eres alguien que quiere saber un poco más o repasar, este programa está bastante dirigido a conocer detalles de la médula. Trato de que sea ameno, como lo han sido lo demás de los videos que he subido, que he posteado por aquí. Yo espero que sea de su agrado. Y bueno, les agradezco de nuevo que estén aquí conmigo acompañándome. Vamos a empezar. La médula es una estructura que tiene funciones complejas, pero de alguna manera relativamente fáciles de comprender. Respecto a la anatomía, ya habíamos mencionado de esta en el video, prácticamente en el primer video de neuroanatomía. Pueden consultar el primer video, hay algunos detalles anatómicos y estructurales que no mencionaré ahora de forma importante, sino ya de forma un poquito más avanzada. Les recomiendo el video para complementar esto, para no ser muy redundante. Para no ser muy redundante respecto a lo que ya dije de otros videos. Bueno, aquí tenemos un bonito esquema. Este esquema lo obtuve de la web. Y aquí podemos ver vías, que algunas están en color rojo. Las que están en color rojo son vías que vienen del sistema nervioso a la médula, y las que están en color azul son vías que van de la médula hacia el sistema nervioso central. Ahora bien, hacia el encéfalo más bien. Entonces, tenemos que de la médula hay conexiones que bajan y hay conexiones que suben. Sin embargo, ni hay otras que ni suben ni bajan formalmente, sino que nacen allí. Aquí, por ejemplo, tenemos a las astas, el asta anterior y el asta posterior. El asta anterior, recordar cuando vimos vía motora, tiene la función motora y el asta posterior es sensitiva. Y hay una porción intermedio lateral que aquí no se ve, está más desarrollada a nivel torácico, y esa es la que lleva sistema autonómico. Pero bueno, aquí está en gris por una sencilla razón. Estas son neuronas que hay aquí, neuronas localizadas aquí, mientras que estos no son neuronas, sino vías. Las rojas y las azules son vías. Y como ya habían dicho cuando comenzamos este video, las azules son vías que suben y las rojas vías que descienden. Muy bien, entonces, como ya habíamos mencionado, tenemos que hay vías motoras, las motoras bajan. Recuerden cuando habíamos mencionado que nacen en la corteza motora, en la corteza prerolándica o cuarta circunvolución frontal o circunvolución frontal ascendente. Allí está la primera motoneurona, luego esas vías descienden, descienden, descienden y se hacen contacto con la segunda motoneurona que está en el asta anterior para la médula. Sin embargo, también hay neuronas inferiores a nivel de mesencéfalo, a nivel de puente, a nivel de bulbo, que son los que hacen que funcionen los nervios craneales, mesencefálicos, pontinos y bulbares. Pero bueno, eso quedó atrás ya en otros videos. Ahora, esto es relacionado a la médula. Entonces, en esta porción tenemos al asta anterior y aquí está el cuerpo de la motoneurona inferior. Digamos que una neurona inferior a este nivel, imaginemos que esta fuera una médula cervical, pues aquí estarían las raíces que mueven sobre todo a las extremidades superiores. Si esto fuese un nivel torácico, esta sería donde estaría la motoneurona para comandar los músculos torácicos, músculos abdominales.
Y si esto fuera algo de columna lumbar, lo poco que hay de esa médula, sería la del movimiento de extremidades inferiores. Entonces todo es un circuito que va modificando a diferente nivel, pero dependiendo de cuál es el segmento corporal al que comanda. Aquí tenemos en este realce con contorno amarillo a lo que corresponde a la vía corticoespinal directa. Acuérdense cuando vimos los videos de anatomía que parte de la vía motora no se decusa, sino que se mantiene ipsilateral, no se conoce concretamente cuál es la función, obviamente la de un lado y la del otro lado, pero también tenemos la vía corticoespinal cruzada que habíamos mencionado que corresponde al 90% de la vía motora que sí se decusa y que es la que tiene importancia clínica y funcional. Entonces, aquí la tenemos. Y como podemos ver en la otra parte, está especificado qué cordones o qué fibras son las que van de tal o cual manera, de tal o cual posición. Aquí, por ejemplo, tenemos que las fibras de esta vía, las más mediales, pertenecen al segmento cervical. Y ya de allí hacia afuera pertenecen al segmento torácico, al segmento lumbar y al segmento de las extremidades inferiores. Entonces, esto también es una distribución somatotópica. Entonces, si nosotros colocásemos aquí a un cuerpo humano, aquí estaría el cuello, aquí las manos, aquí el abdomen, aquí la pelvis y más acá, finalmente las extremidades inferiores. Obviamente estaría decapitado este homúnculo. ¿Por qué? Porque recordar que los segmentos para la región cefálica quedaron en la vía córtico-vulvar, que esas terminan en mesencéfalo, en puente y en bulbo, y ya estamos a nivel medular, a un nivel donde ya esa vía ya no existe. Muy bien, y obviamente también conduce vías sensitivas. Las vías sensitivas generalmente son vías que ascienden. Entonces, acuérdense que tenemos el haz espinotalámico lateral, que es, recuerden que todo lo sensitivo entra por detrás, sin ánimo de albur. Entonces, vienen las vías, cruzan y acto seguido suben por este elevador. Vean a los haces o vías como si fueran elevadores, que cuando son motores son elevadores que únicamente bajan y cuando son sensitivos son elevadores que únicamente suben. En este caso, aquí está la vía de la sensibilidad y hay algo importante respecto a esta vía. La vía de la sensibilidad tiene dos modalidades, la propiocepción y la exterocepción. Eso lo mencionamos también cuando hablamos de neuroanatomía. Lo vimos de manera somera y aquí lo vamos a ver de una manera un poquito más extendida, pero pues finalmente que sea comprensible. Esto que tenemos aquí es parte de la misma vía. A esta se le llama vía espinotalámico anterior, pero les voy a decir algo. Estas vías en algún punto se funden y en general a todo se lo considera vía espinotalámica lateral. Sin embargo, como en algunos segmentos está separada, se le considera como si este fuera una espinotalámico lateral y una espinotalámica anterior. Sin embargo, concretamente llevan las mismas funciones. Y esas son las modalidades de exterocepción. Exterocepción, aquí se los voy a mencionar en este cuadrito que acabamos de abrir, incluyen el tacto fino. Ok, el tacto fino es ese tacto, también se le llama tacto fino, tacto superficial, en donde cuando te colocan, digamos, la punta de una pluma y esa percepción se siente, esa porción más fina, o esa modalidad más fina se lo llama tacto fino. Entonces esa vía se conduce por estas fibras más bien, este fascículo. También tenemos la percepción del dolor,
El dolor lleva por nombre en clínica nocicepción, entonces todo lo que tenga que ver con dolor también asciende por esta vía. Y tenemos también lo que se llama termocepción, que es la encargada y responsable de la percepción de la temperatura, de la cual hay dos modalidades, el frío y el calor. Entonces, todo esto es lo que va por esta vía espinotalámico lateral o también, bueno, espinotalámico anterior y mejor aún espinotalámico anterolateral. Pero como yo les decía, como en algunas zonas va variando, es a veces cuando dices espinotalámico lateral, estás diciéndolo todo. Pero bueno, les estoy mencionando el esquema para que no olviden también al espinotalámico lateral, en la cual también van incluidas estas modalidades. ¿Ok? Entonces, pero bueno, hay algo importante. Finalmente, el que recoge todas estas sensaciones es la piel. Pero no crean que la piel es así como un órgano que puede recoger todas las funciones. No, porque dentro de la piel hay receptores especializados en tal o cual modalidad. Entonces, esto es lo que un consenso general, porque hay algunos libros que tienen cierta discrepancia, es importante que yo lo mencione. Por ejemplo, las terminaciones de Merkel y Meissner son las responsables del tacto fino, mientras que las terminaciones nerviosas libres son las responsables de la percepción del dolor. En teoría, son terminaciones nerviosas desnudas, o sea, son fibras nerviosas que no tienen ningún elemento en particular. Sin embargo, no son receptores formalmente, sino solo nervios, pero como se encuentran en una capa de la piel, no está tan superficial, porque si así fuera cualquier cosa nos induciría dolor. Tampoco está tan profunda, porque de hacerlo así tendríamos que tener bastante daño para sentir el dolor. Entonces está en un punto intermedio. Estas terminaciones acaban en la capa córnea y cualquier cosa que irrite, caliente, enfríe, comprima, desplace o tensione la piel de manera intensa va a inducir dolor. Por eso un estímulo muy frío va a dar dolor. Un estímulo muy caliente va a dar dolor. Una compresión muy fuerte va a dar dolor. Entonces, digamos que cualquier sensación que se pase de cierta intensidad va a acabar estimulando a las terminaciones nerviosas y vamos a acabar sintiendo dolor. ¿Ok? También tenemos, para la percepción de la temperatura, hay unas terminales que se llaman terminaciones bulbosas de Krauss o receptores de Krauss simplemente. Esos son los encargados de registrar el frío. Y tenemos los corpúsculos de Ruffini. Los de Ruffini son los responsables de sentir el calor. Entonces, si nos colocan un objeto caliente y no es mucho, sentiremos solamente calor. Irán por esta vía, estimulado por los receptores de Ruffini. Sin embargo, es demasiado caliente, va a estimular a los receptores de Ruffini y a su vez a las terminaciones nerviosas, llegará a la fibra, pasará por estas vías hasta el sistema nervioso y sentiremos algo que está muy caliente, que incluso nos está induciendo dolor y obviamente esto va a echar a andar un reflejo porque de seguir así pues te vas a quemar. Muy bien, también tenemos en la médula la vía espinotalámica posterior. La vía espinotalámica posterior es toda esta. Obviamente, si cortamos aquí, esta sería de un lado, pongamos que este fuera el lado izquierdo y esta del otro lado, pongamos que esta sería del lado derecho. Y ahí lo tenemos. Lo realcé en azul, sin embargo, hay un pequeño detalle. Realmente son dos fascículos. Pero bueno, en estos dos fascículos o en esta vía llamada espinotalámica posterior, la modalidad que tenemos, a diferencia de la vía espinotalámico anterolateral, que tiene la vía de la exterocepción, esta lleva la vía propioceptiva, o también conocido como sensibilidad profunda. Y como ya les había dicho, tenemos dos haces o dos fascículos, el haz de Gol
que es el que va más medial, y el haz de Bordak, que es el que va más lateral. Ahora bien, a los dos se los considera como vía espinotalámica posterior, simple y llanamente, pero por la forma que adquiere, como hay una cierta muesca, ya se le denomina haz de Gol más al centro y el haz de Bordak. Ahora, estos son los responsables de las modalidades de la vibración, posición y presión, que les mencionaré en breve, nada más que para no perder este detalle y no olvidarlo, tener presente que todo lo que corresponde a miembros pélvicos sube por el haz de Gol. Por eso yo a mis alumnos les digo, para que nunca lo olviden, miren, ¿a dónde sientes la presión del balón? Cuando vas a anotar un gol, bueno, pues la presión la sientes en los pies, eso es. Y el gol, ¿a dónde lo metes? Bueno, pues una portería. ¿Y con qué metes el gol? Pues con los pies. Entonces, el haz de gol es el que lleva la sensibilidad profunda de miembros pélvicos. Y el que queda es el haz de Bordak, que es el más lateral. Ese lleva toda la propiocepción de miembros torácicos, tal y como lo estoy colocando acá. Muy bien, ahora, la propiocepción, ¿qué modalidad es? Para empezar, lleva la presión. La presión es obviamente un estímulo que comprime las estructuras. Hay receptores para esto. A la modalidad de la presión se lo llama varestesia, del griego varos, presión. Tenemos también la percepción de la posición. Ese lleva por nombre a esta modalidad, se lo llama batiestesia. Y finalmente tenemos a la vibración. La percepción de la vibración se llama palestesia. ¿Ok? Y al igual que en la vía espinotalámico lateral, también tenemos receptores. ¿Qué receptores son los responsables? Bueno, de la presión son unos receptores profundos que se llaman receptores de Batter-Pacini. ¿Ok? Para la posición, aquí sí hay algo interesante, porque se considera que los usos de Golgi, ¿se acuerdan cuando vimos el reflejo de estiramiento muscular, que en las fibras musculares tenemos receptores en forma de uso? Bueno, pues esos usos de Golgi son capaces de sentir si el músculo está estirado o contraído. Y en esa medida envían la señal hasta el cerebro, donde dice tal o cual músculo está estirado. Sabemos que para contraer, extender o flexionar una extremidad, siempre el grupo se le llama protagónico y el protagónico, vamos, el responsable del movimiento, la fibra se acorta, mientras que los músculos del otro lado, que sería el antagónico, las fibras se alargan. Bueno, los usos de Golgi del músculo protagónico se acortan y envían esa señal hasta el cerebro, y los usos del músculo antagónico se estiran y envían esa señal al cerebro. Y se supone que esa doble información que va por una misma vía pero en diferente nivel son las que le llevan la información al cerebro, y el cerebro es capaz de darse cuenta cuáles fibras están flexionadas, más bien acortadas, y cuáles estiradas, y el cerebro hace el cálculo y automáticamente infiere en qué posición la extremidad, si está en flexión, en qué posición está la extremidad, si está en flexión o en extensión. Entonces, se supone que los usos de Golgi, sin embargo, también se menciona que hay receptores a nivel de las articulaciones, a nivel de la superficie articular. Entonces, cuando hay un movimiento en flexión o en extensión en estos receptores, se siente tal situación, tal desplazamiento, y a eso se los llama mecanoceptores. Pero bueno, esto es algo que se menciona, pero yo en lo personal no encontré en ningún libro tal o cual descripción o dibujo de esos receptores. Pero bueno, la teoría dice que existen, pero pues no es algo que, por lo menos yo no lo he encontrado. Y tenemos finalmente los receptores de Meissner y Pacini, los responsables de la vibración o palestesia. Aquí más me hubiera valido ponerlo de rojo por una razón. Fíjense que en todos los libros que yo he consultado,
No hay ninguna discrepancia respecto a la función de todos estos receptores, Merkel, Meissner, terminaciones libres, Krauss y Ruffini, ni incluso la de Bater-Pacini ni las de Golgi. Ahí no hay discrepancia. Sin embargo, sí, la mayoría de los libros o los libros no se ponen de acuerdo, no queda claro cuál es el responsable de la vibración. En algunos libros mencionan que son los receptores de Meissner, en otros se menciona que son los de Pacini, y yo encontré en otro texto mal, si no recuerdo mal, y eso que no leí hace mucho, fue en el de Adams, donde intervienen realmente dos. Es la combinación de los corpúsculos de Meissner y Pacini, porque Pacini es una modalidad de presión, mientras que los de Meissner son de tacto fino. Sin embargo, hay un detalle. Aparentemente los de Meissner puedes estimularlo de dos maneras. Por un tacto muy fino, que sería el caso del tacto fino, o por variaciones en un patrón de vibración sobre la piel. Entonces, también son capaces de estimularse. Entonces, como que sí cobra sentido que un fenómeno de vibración implica realmente presión, por lo tanto, de alguna manera están implícitos los corpúsculos de Pacini, pero implican de alguna manera un movimiento continuo, y ese movimiento es capaz de ser sentido por los receptores del tacto fino. Entonces, una estimulación simultánea de un movimiento a alta velocidad que implicaría la vibración excita a los receptores de Meissner, pero a su vez, como estás haciendo presión a los de Pacini, y al cerebro le llega doble información y el cerebro es el que lo traduce como una sensación de vibración. Realmente está interesante esta explicación, porque parece ser realmente cierto. Y bueno, lo dejo allí y hago mención de la discrepancia porque no lo van a encontrar de la misma manera en todos los libros, pero honestamente sí tiene sentido esta explicación que acabo de darles, que es lo que se menciona. Muy bien, tenemos obviamente que la médula es la responsable del arco reflejo del estiramiento muscular. Ya dedicamos un video exclusivamente al reflejo de estiramiento muscular. Yo les quiero pedir que lo consulten por aquí. Está muy interesante y es, digamos, que un video que iría a la par de la descripción de la médula, pues para conocer un poco más acerca del circuito de la motoneurona inferior en relación con el uso de Golgi y en relación con el asta posterior y el asta anterior. Pero bueno, consulten aquel video, les va a gustar. Y bueno, también tenemos que se encarga de contener las neuronas, esto lo mencioné justo al inicio del video, de las astas anteriores que son motoras y las astas posteriores que son sensitivas. Y otro detalle más, contiene núcleos del control esfinteriano. Ahora, voy a decirles algo. Estos núcleos tienen por epónimo núcleos de Onuf. Miren, formalmente no son núcleos. Sin embargo, sí lo son. No les quiero meter en, bueno, ¿lo son o no lo son? Miren, les voy a decir algo. Recuerden que este es el asta anterior y aquí van las neuronas motoras inferiores. Ok, bueno, estas neuronas motoras inferiores tienen control voluntario. Si yo digo, a ver, a un paciente camine de punta, se estimulan neuronas aquí, camine de talón, se estimulan neuronas aquí para contraer los músculos de la región anterior de la pierna o de la región posterior de la pierna. Eso es correcto. Sin embargo, aquí hay neuronas que se encargan de inervar a los músculos del esfínter externo, el esfínter tanto vesical como anal. Entonces, esto es algo voluntario, pero tiene que haber una conexión permanente de una neurona que viene del cerebro, de la región medial, hasta aquí. Y obviamente es bilateral. Teóricamente las vías que descienden controlan al núcleo ipsi y contra. Al núcleo ipsi y contra. De tal manera que si se pierde un tracto motor, como sea, sigues controlando los esfínteres. Pero cuando se compromete eso, pierdes el control esfínter, estas neuronas quedan denervadas y entonces los músculos quedan sellados para siempre. Y entonces la persona tendría retención urinaria y retención fecal a su vez.
Entonces, no son realmente núcleos, pero las miles o millones de neuronas que bajan luego a los esfínteres están ubicadas aquí, en esta parte, que corresponde con la lámina 9 de Rexen. Hay que recordar, esto está en neuroanatomía y no quiero hacer mención de eso aquí a detalle porque es algo muy fino, quizá de más interés histológico que clínico. Entonces, a la médula la cortaron así como quien corta unas rodajas, no rodajas, perdón, sino como que va cortando filetes. Y entonces tenemos la lámina 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y este sería el correspondiente a la lámina 9. Bueno, en la lámina 9 se encuentran los núcleos de Onuf. Otro detalle, esto no lo van a encontrar ustedes en la médula cervical, ni en la médula torácica, sino esto se encuentra en la médula, digamos, toracolumbar o más bien lumbar, porque de allí es donde proceden los cuerpos de la neurona inferior que van a controlar los esfínteres. Entonces, esto está en un punto en la médula lumbar o toracolumbar. Para que lo tengan presente, abarca muy pocos segmentos de la médula, pero esto es muy fundamental ponerlo. Por eso quise poner específicamente este esquema de tantos que encontré, porque el daño medular, que es de lo que hablaremos después, incluye la función esfinteriana que tenemos que tenerla presente, pues para poder explicar en sí todo lo relacionado a una lesión medular. ¿Ok? Obviamente lo que yo les había mencionado. En otros segmentos se ve más bonito otra especie de relieve aquí, que sería el asta gris intermedio lateral, que son los que llevan la neurona preganglionar del sistema simpático. Eso lo abordamos bien en otro video donde hablamos del sistema nervioso autónomo, que no mencionaremos aquí. Yo les recomiendo que si quieren aprender un poco más de este sistema se remitan a dicho video, que si no recuerdo mal fue algo así como el cuarto video. Bueno, y tenemos otras vías que suben y otras vías que bajan, que estas están sus nombres contenidas aquí. Entonces, tenemos otras, por ejemplo, que es la vía espinocerebelosa dorsal, espinocerebelosa ventral, fibras de otra que se llama vía espino-olivar. Entonces, como pueden darse cuenta, no todas las fibras van al cerebro, algunas se quedan en el tallo, otras van al cerebelo, y a su vez de este lado tenemos las vías que descienden, que aquí ya habíamos visto las piramidales, la cruzada y la directa, pero tenemos otros, como este que se llama haz rubroespinal, que es del núcleo rojo, que entonces, como podemos ver, no todas nacen en el cerebro, sino hay conexiones que nacen en el mesencéfalo, que nacen en el puente. Aquí tenemos, por ejemplo, el tracto olivoespinal y vestíbulo espinal, que esas se generan en el tallo y van a la médula. Estas tienen cierta función para mantener el equilibrio y la coordinación respecto al movimiento. Entonces, no todas las fibras que suben llegan al cerebro, no todas las fibras que bajan vienen del cerebro, sino que hay conexiones a diferentes niveles. Y otra cosa más voy a decirles. Hay segmentos donde no va a existir tal o cual vía. Por ejemplo, hay segmentos en donde el núcleo de Onuf no existe, ya lo mencioné. Obviamente, la vía espinotalámica posterior ya a un nivel lumbar, ya no van a ver formalmente un haz de Bordak, perdón, en todo su esplendor, sino que van a ver, como todo eso es ya para miembros inferiores, sería preponderante el haz de Gol. Entonces, no todo esto que estamos viendo aquí está vigente en toda la médula. Habrá tal vez, no sé, una vía por acá que sube a nivel cervical, pero a nivel torácico, a nivel lumbar ya no lo vas a ver. Entonces, esto es así como un en general de vías que suben y un general de vías que bajan. Pero como estas tienen funciones ya más específicas, por ejemplo, hay un sonido, lo escuchas con el octavo nervio craneal.
el sonido es muy agudo, muy intenso, no lo sé, inmediatamente se echan a andar mecanismos donde se excitan los núcleos hasta la corteza cerebral, pero al mismo tiempo, en porciones intermedias, el sistema hace un giro de la cabeza justo para ubicar el origen del sonido o la fuente del sonido. Entonces, ese movimiento de cabeza hace que se muevan músculos cervicales y automáticamente hacen que la cabeza se dirige. Entonces, como eso es un reflejo finalmente, son capaces de mover la cabeza hacia una dirección o ante una situación de fuerza de gravedad, lo mismo. Están implicados algunas otras vías. Allí es donde tienen lugar estas otras vías, que insisto, no vamos a entrar en detalle en ella porque se trata de tener una comprensión muy aproximada de la médula sin llegar al tedio o sin llegar a hacerlo de plano antididáctico. Pero bueno, con lo que les he mencionado hasta aquí está más que bien como para que tengan una noción muy firme y muy completa, bastante, de lo que es la médula espinal. Ahora veremos un esquema de cómo es el recorrido de las vías que ya previamente mencionamos, ya las pusimos en contexto. Ahora vamos a poner cómo es que ocurre el ascenso de las vías sensitivas. Aquí, por ejemplo, tenemos al ganglio de la raíz dorsal. Aquí está el cuerpo de cualquier neurona sensitiva. Si hablamos de presión, posición, vibración, la modalidad viene por el nervio sensitivo, se encuentra acto seguido con el ganglio de la raíz dorsal y aquí está el cuerpo de esa neurona sensitiva. Luego hay un fascículo que es el fascículo de entrada al asta posterior, se llama fascículo de Lissauer. Bueno, el fascículo de Lissauer le entrega al asta posterior y aquí en la médula se toma una gran decisión. Si la modalidad es exterocepción, es decir, frío, calor, dolor y tacto fino, acto seguido viene, pasa por el centro de la médula, llega, recuerdan que previamente mencionamos una que se llama vía espinotalámica lateral o anterolateral, bueno, viene, sube, obviamente el estímulo vino por un lado, imaginemos que este sería el pie o la mano derecha, viene ganglio de la raíz dorsal derecha, fascículo de Lissauer derecho, luego hasta anterior derecha, perdón, posterior derecha, luego viene, pasa por el mero centro de la médula y acto seguido se va al espino talámico lateral izquierdo. Entonces la modalidad sube contralateral, esto sería el tallo, aquí sería a nivel mesencefálico, aquí sería a nivel talámico y aquí sería a nivel parietal, a la región sensitiva. Ahora bien, si lo que tenemos en la persona es, imagínense, un estímulo de sensibilidad profunda, presión, posición, vibración, llega al ganglio de la raíz dorsal, pasa por el fascículo de Lissauer y acto seguido en el asta posterior, se dan cuenta que la modalidad es propioceptiva y acto seguido la manda por el haz de Gold, si es de miembros pélvicos, o haz de Bourdague, si es de miembros torácicos, y sube ipsilateral. Sube por el cornón posterior. Imaginemos que este fuera el pie derecho, sube por la derecha, la derecha, la derecha, pero en el tallo justamente hace este recorrido medio extraño. Se viene hacia la región central de la médula, se viene hacia adelante al centro y luego regresa hacia atrás, pero del otro lado. Entonces llega al tallo contralateral, al tálamo contralateral y a la corteza sensitiva contralateral. Entonces, el estímulo se generó en un sitio y ambos llegaron al mismo sitio de la corteza, el tálamo y el tallo. Yo siempre a mis alumnos les explico, esto es como comparar un matrimonio, una pareja que por alguna razón se separaron, pero como no tienen un trabajo que ganen el dineral de la vida, pues se separaron, pero no le queda más que seguir rentando juntos. Entonces, los invitan a una fiesta. Entonces la mujer agarra, salen de la misma casa y sube en un taxi. ¡Rum! Y se va por el otro lado y se encuentra en la entrada de la casa con el ex marido. Y el ex marido sale de la misma casa, se ve en una combi,
se va aparte y al final de cuentas en la entrada de la casa se vuelven a encontrar. ¿Por qué es importante conocer este recorrido? Porque cuando veamos los síndromes medulares podremos entender por qué hay tal o cual modalidad dañada o intacta. Y eso nos ayuda a definir si el daño medular es anterior, central, posterior, hemimedular o completo. Por eso es que es relevante. Entonces, bueno, ya tenemos cómo le hace la vía de exteroceptiva, sube contra, o la propio, sube ipsi, que al final de cuentas se hace contra, pero a nivel del tallo. Muy bien, los elementos entonces de la vía sensitiva son, para empezar, el nervio sensitivo. Para continuar, el ganglio de la raíz dorsal. Seguido del fascículo de Lissauer, que es el que le da la entrada al asta posterior. ¿Ok? Que estaría aquí representado en esto que pinté de rojito. Ahí estaría el fascículo de Lissauer. Y la vía espinotalámica posterior o ipsilateral, que es esta. O tenemos también la vía espinotalámica lateral, que es la que se va contra. Todo depende de qué modalidad es la que llegó. Recordar temperatura, frío, calor, tacto fino, dolor y recordar presión, posición y vibración. Esta es la vía propioceptiva que sube ipsi y la vía exteroceptiva que sube contra. ¿Ok? Esto que estoy realzando aquí en el centro de la médula es el conducto del epéndimo. Miren, el conducto del epéndimo es un huequito extremadamente pequeño de 1 milímetro. En general esto ya es un vestigio nada más. Sin embargo, hay situaciones que pueden ensancharla. Por ejemplo, aquí hay células ependimarias. Entonces, un tumor ependimario la puede ensanchar. Por ahí técnicamente circula un ínfimo de líquido cefalorraquídeo. Bueno, una obstrucción puede hacer que el líquido se vaya acumulando y ensancha la médula por el centro. Bueno, solamente se los comento como un referente que nos interesará más adelante. Y aquí tenemos cómo sube cada vía. En rojo, el espinotalámico lateral y en azul, el espinotalámico posterior, que sube en todo, sube ipsi. Y lo que les digo, luego se va al centro y se vuelve a ir para atrás, pero ya contra. Aquí lo hice ya simplificado. Y entra en un fascículo a nivel del tallo que se llama lemnisco medial. ¿Ok? Que es este. Este sería el lemnisco medial donde ya lleva en conjunto la vía propio y la vía extero. Y acto seguido suben, este lemnisco nace desde el tallo, se va hasta el mesencéfalo y se encuentra en el tálamo con el núcleo ventroposterolateral. Cuando vimos núcleos de la base y tálamo mencionamos todas las conexiones talámicas. Bueno, hicimos mención que el núcleo ventroposterolateral es el que recoge la sensibilidad. Es el relevo de la vía espinotalámica. Muy bien, ahí lo tenemos al tálamo en este contorno rojo. Y finalmente la corteza sensitiva, bueno, que aquí le estoy haciendo mención porque esta sería la sensibilidad del pie, pierna, muslo, pelvis, abdomen, tórax, miembros superiores. Prácticamente sería todo esto. Obviamente también la sensibilidad de la cara, pero eso ya va por vía de nervios craneales que llegarían hasta acá, pero bueno, eso es aparte, estamos a nivel de médula. Muy bien, y ahora tenemos el circuito motor. Aquí, por ejemplo, los axones que van de la cara ya no se contemplan porque esa se llama vía córtico-bulbar y como yo les digo, esa terminan a nivel de mesencéfalo, puente y bulbo. Eso ya quedó atrás en otro video cuando vimos nervios craneales. Ahora estamos centrados en la vía formalmente llamada córtico-espinal y propiamente córtico-espinal, porque nace en la corteza y termina en la médula espinal. Tenemos esta distribución somatotópica para el movimiento de los dedos, la mano, el tórax, abdomen, pelvis y miembro inferior. Aquí lo tenemos, entonces obviamente tenemos a la corteza, que es todo esto. A mí me hubiera gustado ponerle hasta aquí, pero bueno, todo el movimiento nace desde acá porque es movimiento de la cara, pero vuelvo a insistir, esto ya no le toca a la médula, ¿ok? Así que consideremos este verde que llega hasta donde está la mano y nada más. Muy bien, luego vienen obviamente los millones de axones que van hacia el centro
en el centro semioval a la sustancia blanca y forman este aspecto de abanico que se llama corona radiante, ¿ok? Y luego los millones de fibras motoras se concentran en un punto pequeñito que se llama cápsula interna, que ya habíamos visto en otro video cuando vimos vía córtico-espinal o vía motora, y tiene forma de boomerang y tiene obviamente un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior, y tenemos que luego las vías motoras viajan por el pedúnculo cerebral, o sea, viajan por adelante en el mesencéfalo, luego siguen viajando por adelante en el puente y en un momento dado, a nivel de la unión vulvar y medular cervical alta, por fin, unas fibras se siguen ipsi por la vía por la vía córtico-espinal directa, es un 10%, pero el grueso 90% de la vía motora se decusa a la vía córtico-espinal lateral, que vimos muy bien cuando vimos motoneuronas y vimos muy bien cuando vimos vía motora. Y aquí está ejemplificado, entonces decusan y luego cada una se va por su lado, ya les había dicho, la vía córtico-espinal anterior y la vía córtico-espinal lateral o cruzada o indirecta. ¿Ok? Y aquí las tenemos. La que tiene el estado funcional realmente es la córtico-espinal la cruzada o lateral, mientras que esta, honestamente, la anterior, no se sabe cuál puede ser honestamente la funcionalidad. Definitivamente la tiene que haber, pero no queda claro, vamos. Tampoco vamos a entrar a elucubrar ahora en eso. Muy bien, entonces finalmente cualquiera, más bien la vía córtico-espinal lateral se encuentra en el asta anterior con su neurona inferior, sea para mover la mano, abdomen, tórax, pelvis, etc. ¿Ok? Y aquí tendríamos esto que está en contorno verde, es el asta anterior, que es donde está el cuerpo de la motoneurona inferior. Y aquí tenemos un esquema corporal. Esto que tenemos aquí, obviamente, es un remedo, una representación de la médula. Lo quise poner así, de ese tamaño y ahí, porque es hasta donde llega la médula, pero lo puse realmente muy ancho. ¿Por qué? Porque necesito espacio para ejemplificarle ahora en las animaciones y se quede más comprendido. Bueno, imaginemos entonces que esto es la médula, ¿ok? Pero es importante tener presente que como la médula está en el centro, bueno, por eso es que lo puse allí. Y aquí puse en diferentes colores, M es motor, SS es sensibilidad superficial y SP es sensibilidad profunda. Ahora bien, por eso yo le puse un color específico a todo esto para que se vaya comprendiendo. ¿De qué me refiero? Todo lo motor es verde, ¿ok? La sensibilidad superficial, recuerden que es la que lleva calor, frío, dolor, tacto fino, va en rojo. Y la sensibilidad profunda, que viaja por la vía espinotalámica posterior, es la que lleva presión, posición y vibración, y está en azul. ¿De acuerdo? Obviamente, para miembros pélvicos, perdón, y para miembros torácicos. Obviamente, no sé, lado derecho y también lado izquierdo. Entonces, aquí puse un pequeño detalle. MS porque es lo que viene, lo motor viene de la corteza hacia acá y lo sensitivo viene de la periferia hacia la corteza. Obviamente lo motor sería corteza frontal y lo sensitivo sería corteza parietal. Por eso es que coloqué esto acá. Muy bien, y aquí tenemos obviamente para el otro hemicuerpo, que es exactamente lo mismo. ¿Ok? Muy bien, entonces recordar que todo lo que se genera aquí viene o va al lado contra. ¿Ok? Y todo lo que se genera o llega aquí viene o va del cerebro contra. Entonces, el movimiento de este hemicuerpo se genera aquí. La sensibilidad de este hemicuerpo se siente acá. Entonces, esto ya también lo habíamos visto, es solamente un breve recordatorio. ¿Ok? Esto que estoy colocando es la vía
sensitiva. Obviamente la vía sensitiva sube. Imaginemos que esta persona se pincha el pie. Esa modalidad viene por el nervio, llega al ganglio de la raíz dorsal, entra a la médula y se va por el otro lado y viaja contra, acuérdense, el lemnisco lateral y sube luego al tálamo, al núcleo ventroposterolateral y finalmente a la corteza sensitiva. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí ya tenemos un esquema de la vía sensitiva de la sensibilidad externa. Y ahora vamos a poner la sensibilidad, lo motor. Para mover, digamos, ese muslo o esa pierna o ese pie, la da la corteza motora a nivel frontal, viene corona radiante, cápsula interna, pedúnculos cerebrales, región anterior del bulbo, decusación de las pirámides, médula cervical, haz córtico espinal cruzado, sigue hasta que se encuentre en la médula con su motoneurona inferior y de la cual sale el axón hasta mover el músculo. ¿Ok? Ya tenemos otra parte del circuito. Ahora tenemos la modalidad de sensibilidad profunda. Imaginemos que esta persona tiene una piedra grande que le está aplastando el pie. Sube ganglio de la raíz dorsal, pero esta no decusa, sino sube ipsilateral en todo momento y ya en el tallo es que sube por el lemnisco lateral. Allí se reencuentra con su compañera de la sensibilidad superficial, suben hasta el tálamo, hasta el núcleo ventroposterolateral y luego hasta la corteza parietal o corteza sensitiva primaria. Entonces, ese es el recorrido que haría estas vías, tanto la que baja, que es la motora, como las que suben, que son sensibilidad superficial y sensibilidad profunda. Ahora tenemos la misma situación sensitiva, pero del otro lado. Entonces ya vimos que la del lado derecho suben a la izquierda, la del lado izquierdo suben a la derecha, el recorrido es similar, se decusan en el mero centro de la médula, ¿ok? Aquí tenemos lo motor, igual, viene de un lado, se va para el otro, y esto ocurre en la decusación de las pirámides, ¿ok? Entonces ya tenemos otra parte del esquema. Y finalmente tenemos la sensibilidad profunda, como viene aquí en el tallo, se decusa por el lemnisco y ya luego baja ipsilateral a lo largo de toda la médula hasta encontrarse, bueno, más bien esta es una vía que asciende hasta encontrarse obviamente con el ganglio de la raíz dorsal, aunque el circuito correcto sería receptor, ganglio de la raíz dorsal, fascículo de Lissauer, hasta anterior, haz espinotalámico posterior, lemnisco lateral, tálamo, núcleo ventroposterolateral y la corteza sensitiva. Ese sería el recorrido de esta modalidad sensitiva. ¿Ok? Y hay un pequeño detalle más. El control esfinteriano. Recuerden que el control esfinteriano está dado por los núcleos de Onuf que están a nivel de la médula más baja y que están ubicados, no son formalmente núcleos, pero allí están las neuronas, el conglomerado de neuronas que son los responsables de la contracción voluntaria de los esfínteres inferiores, esfínter urinario y esfínter fecal. Ok, vamos a hablar un poco de la irrigación de la médula. Bueno, la médula tiene una compleja red de irrigación sanguínea. ¿Se acuerdan cuando vimos la arteria vertebrales? Bueno, las dos se unen y hacia arriba, si bien forman la arteria basilar, hacia abajo forman una que se llama una arteria que se regresa, que es la arteria espinal anterior. Sin embargo, ¿se acuerdan? De las vertebrales van saliendo algunos fascículos que van haciendo anastomosis. Entonces, esa arteria espinal anterior realmente nunca desaparece, sino que a medida que va descendiendo, va entregando sangre, sí, pero nuevos afluentes se le van uniendo
y aunque sigue entregando sangre, nuevos afluentes va teniendo. Esto sería a nivel cervical, esto sería a nivel torácico. Son arterias intercostales las que le siguen entregando parte. La espinal anterior sigue descendiendo y hay una arteria muy importante a nivel abdominal que se llama arteria de Adam-Kiewicz, que también le da un aporte importante. Entonces, como pueden ver, la arteria espinal anterior nunca se acaba disolviendo, porque siempre tiene un nuevo afluente, como si fuera un río que va regando, pero a su vez va recibiendo nuevos afluentes. Y prácticamente tenemos otra arteria acá, más o menos a nivel lumbar, que es la arteria radicular anterior. Y bueno, esto sería la irrigación anterior de la médula. Como pueden ver, va dando fascículos que rodean a la médula y que la van perforando. Esto es una vista anterior, y aquí en esta vista posterior también tenemos arterias que se van por los lados, van recibiendo también arterias tributarias aquí de la región cervical. Sigue un hilo de arteria que, aunque va entregando, va recibiendo afluentes. También estas serían de las intercostales, y estas que se llaman arterias radiculares posteriores, ¿ok? En todo momento siguen recibiendo sangre. Entonces, prácticamente son tres ríos que van dándole vida a la médula. El de la arteria espinal anterior en toda la porción anterior, y el de las arterias espinales posteriores, que van una de cada lado. Entonces la médula tiene modo de recibir riego en todo momento. Si por alguna razón alguna arteria se tapa, imaginemos que tapamos esta arteria, no pasa nada, porque siempre hay afluente por debajo y por arriba. Así que la médula no se va a comprometer. A menos que sea una arteria de las que ya está perforando la médula, esa porción se va a infartar, sería un infarto medular, pero créanme que eso es una rareza extraordinaria. ¿Ok? Y aquí tenemos una vista más cercana. Este es tomado del néter. Aquí tenemos a la arteria aorta y aquí tenemos afluentes, para que vean cómo es que viene todo el circuito. Aquí tenemos la espinal anterior, una de las arterias tributarias, y las espinales posteriores, que casi no se ven aquí, pero están dándole en todo momento riego al trayecto de la médula. Obviamente hay múltiples afluentes y múltiples anastomosis. Por eso un daño vascular medular es algo extraordinariamente raro. Y aquí tenemos cómo van penetrando. ¿Ok? La espinal anterior al centro, que se encarga de toda la región anterior y lateral, y las arterias posteriores, que son las posterolaterales de un lado y de otro, y van penetrando y perforando a la médula. ¿Ok? Este sería el esquema final de todo el riego arterial. Y el retorno venoso también es relativamente complejo. Como podemos ver aquí, también salen vasos venosos que salen por adelante, que salen por atrás, y luego todas estas se van volviendo a afluentes mucho mayores. No hay realmente aquí tanto detalle por demostrar, sino que, bueno, simplemente van a todo el sistema del retorno venoso hasta llegar a la vena cava. Quizá lo más importante es el afluente arterial. ¿Puede haber malformación arteriovenosa a nivel espinal? Sí, puede haber, pero es bastante raro, y bueno, hay estudios para eso. Y los síndromes medulares que podrían dar son variantes, son variables, son complejos. Ahora pues veremos lo que correspondería ya al aspecto clínico. Muy bien, ¿cómo vamos a localizar el nivel del daño medular? Aunque ya habíamos visto la médula, es importante que tengan presente lo siguiente. Cuando vimos neuroanatomía, hablamos que la médula y la columna no están igual de larga. En algún momento dado, en el vientre de nuestra madre, la médula llegaba hasta aquí, a donde terminaba la columna. Ajá, pero conforme fuimos desarrollando y creciendo, crecía a más alta velocidad la columna que la médula, de tal manera que la médula se fue quedando más corta y más corta y más corta. Para el momento del nacimiento, más o menos ya está a este nivel.
Sin embargo, cuando la médula estaba aquí, de aquí salía una fibra por un orificio y salía otra, pero conforme se fue acortando esa fibra, fue naciendo más alta, más alta, más alta, y llegó un momento en que todas las fibras, las coxígeas y las sacras, y aún lumbares, aún proveniendo de la médula, esta médula le quedaba tan lejos que ya no hay médula sino puros raíces. Y este conglomerado de raíces, una vez que termina la médula, es lo que se le llama caudequina o cola de caballo. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí tenemos este esquema, lo vimos cuando vimos neuroanatomía, para quizá más detalle referirse a aquel video. Y bueno, hay un detalle importante. En clínica hay daños motores, pero también hay daños sensitivos. Pero la realidad es que el conocer el daño motor, pues por clínica podemos saberlo explorando al paciente, pero no podemos ubicar una lesión anatómica de forma eficaz buscando el aspecto motor porque los músculos están en la profundidad y eso no los podemos ver formalmente cuál se contrajo y cuál no. Mientras que la sensibilidad sí viene a nivel de la piel, entonces esa sí la podemos explorar con facilidad. Hay algo importante. Una cosa es la lesión anatómica y otra la lesión clínica. A ver, no les voy a enredar. Vamos a imaginar que una persona tiene un tumor aquí o una lesión medular aquí. Entonces la persona tendrá compromiso de aquí para abajo. Va a quedar anestesiado y débil todo esto. Ajá. Sin embargo, si tenemos un daño aquí, ¿qué creen? Aunque el daño está aquí, vean, esta raíz llega hasta acá. Entonces, aunque nosotros tengamos un daño aquí, la manifestación clínica la vamos a sentir a partir de acá. ¿Ya vieron la discrepancia? Entonces, un daño aquí produciría lesión desde aquí, pero un daño acá produciría lesión desde acá. Eso es importante tenerlo presente porque nos va a permitir que ante un daño de un paciente podamos saber a qué nivel le vamos a pedir el estudio. Entonces, en general, las lesiones pueden ir desde 1 hasta 5 segmentos por arriba de la lesión clínica. ¿Ok? Para que nosotros podamos ubicarnos mucho mejor, hay una regla que nos permite establecer esto con mucha precisión que se llama regla de Chipaul. Miren, la regla de Chipaul es para conocer la discrepancia. Esto, imaginemos que este es el nervio sensitivo, ¿ok? Nace de un nivel medular. Y el nivel medular es donde la raíz formalmente entra o sale. En el caso de lo sensitivo, entra. Bueno, una lesión que tenga anestesiado desde el nivel L2, sabemos que la lesión estaría más o menos a nivel lumbar, pero mucho más alto. Entonces, por clínica, ubicas la lesión y tú restas un número, 1, 2 o 3, dependiendo de la médula. Pero si tú partes de la anatomía, un daño aquí, calculas que va a tener una repercusión de aquí para abajo. Otro detalle que hay que saber respecto a los daños medulares. Miren, si una persona tiene un trauma, una sección, un corte medular a este nivel, lo que sea a este nivel, la médula arriba va a estar bien y la médula abajo va a seguir bien. ¿Ok? Porque acuérdense que hay arterias que le siguen llegando. Y acuérdense que abajo hay neuronas que siguen estando allí. Entonces, ¿en qué consiste el daño medular? Consiste, imaginemos un daño aquí, en que las neuronas de acá, todo lo sensitivo jamás llegará al cerebro. Así que, habiendo neurona sensitiva, habrá anestesia porque jamás llega. Y a diferencia de esto también, cuando hay un daño en motor, pongamos un daño medular aquí, todas las órdenes que vienen van a quedar truncadas a este nivel. Y aunque aquí abajo tenemos neuronas inferiores, nunca llegará la señal hasta ellas. ¿Ok?
Entonces, de la lesión hacia abajo, tendremos síndrome de motoneurona superior o inferior. Dígame. Esta pregunta siempre la hago y la mitad se equivoca. Bueno, de aquí hacia abajo habrá síndrome de motoneurona superior, porque la inferior está intacta y conectada a su axón y en contacto con el músculo, pero la superior es la que perdió el contacto con la inferior. ¿Queda claro? Entonces, de la lesión hacia abajo hay un síndrome de motoneurona superior. De la lesión hacia arriba, pues no hay nada, porque arriba de la lesión todo está intacto, los circuitos están completos. ¿Queda claro? Bueno, vamos a entrar entonces a la regla de Chipaul. Cuando la lesión es en cualquier punto desde cervical 1 hasta la raíz C8, lo que se hace es que se suma un cuerpo vertebral. Estamos diciendo que si tenemos una lesión a nivel C5, yo le sumo 1 y la lesión dermatómica estará a nivel de C6. ¿Ok? Entonces, teniendo un tumor en C5, el dermatoma comprometido va a ser de C6 hacia abajo. ¿Quedó claro ya? Cuando la lesión más bien la tenemos desde T1. Fíjense que aquí lo correcto hubiera sido de C1 a C7, pero bueno, así es como está descrito. ¿Por qué? Porque tenemos 7 vértebras cervicales, mientras que raíces son 8. Y aquí se está hablando al segmento, no a la raíz, pero bueno, ya quedó así. Entonces, a nivel torácico, ¿qué pasa si tenemos una lesión aquí, un tumor? Entonces, la lesión de T ya son dos que se le suman. Una lesión, digamos, a nivel del cuerpo de T4. Se va a alterar el dermatoma T6 porque baja, o sea, todavía hace un recorrido y baja por un agujero más bajo. Entonces, una lesión tumoral de, digamos, de T4 más 2 se manifestaría del dermatoma T6 hacia abajo. Ahora, la regla de Chipaul es muy adecuada cuando ya sabemos el daño anatómico. Nos permite intuir el daño clínico, pero la realidad es que un paciente nunca te llega con una lesión ni con una imagen en la mano. Te llega con un daño clínico. Entonces, en el daño clínico tú puedes inferir el daño anatómico. Esto es como las matemáticas. Si tienes un número que es X y le sumas 2 y te da 5, ya sabes que el número X es 3. ¿Ok? Porque haces la ecuación de reversa. Bueno, si tiene una lesión en el dermatoma T6, le resto 2 y yo ya sé que la lesión está anatómicamente en el cuerpo de T4. Esa es la gran utilidad de la regla de Chipaul. Si la persona tiene anestesiado desde el dermatoma C7, le resto 1 y yo ya sé que su lesión anatómica está en T6, en C6, perdón. ¿Ok? Y de los cuerpos T7 a T9 se le suman 3 cuerpos vertebrales. Entonces una lesión a este nivel, o a este nivel, o a este nivel, van a dar un daño dermatómico. En una lesión en T7 va a tener un daño dermatómico, una hipoestesia o anestesia en el T10, en el dermatoma T10. Una lesión en el cuerpo de T8 será en el dermatoma T11 y una lesión en el cuerpo de T9, que vendría siendo a este nivel, a nivel del cuerpo de T9, sería una lesión que anatómicamente dejaría anestesiado desde el cuerpo, desde el dermatoma T12 hacia abajo. ¿Ok? Entonces, si yo encuentro una persona que tiene anestesiado desde el ombligo es un dermatoma T10, y yo ya sé que el T10 está en cualquiera de estos, entonces le resto 3 y me va a dar que el daño está a nivel del cuerpo de T7. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando ese paciente yo le pida la resonancia de columna cervicotorácica, le voy a pedir, quiero una resonancia de columna contrastada, si pienso que es tumor, con foco en T7, porque T7 es el sitio que compromete el dermatoma T10. Muy bien. Y a nivel lumbar, fíjense que en el cuerpo de la primera lumbar, que vendría siendo este,
nacen dos raíces. Las raíces L1 y L2. ¿Ok? Recuerden que la raíz L1 y L2 están en el muslo. Entonces, una persona que tiene anestesiada la región anterior del muslo, ¿a dónde le vas a pedir la resonancia? Le vas a pedir la resonancia de la columna a nivel del cuerpo de T10. ¿Ok? Muy bien. A nivel del cuerpo de T11, que vendría siendo esta, salen otras dos raíces, que es la raíz L3 y L4. Muy bien, y a nivel del cuerpo de T12, que vendría siendo este cuerpo vertebral, perdón, hace rato no le señalé correctamente, aquí tenemos el cuerpo de T12, ¿ok? Aquí sale la raíz, solamente una lumbar, que es la L5. ¿Ok? Entonces, me voy a reivindicar. A nivel del cuerpo de T10 salen las raíces L1, L2. A nivel del cuerpo T11 salen las raíces L2, L3. A nivel del cuerpo de T12 sale solamente una raíz, que es la raíz L5. Recuerden que la raíz L5 prácticamente es hacia el pie. Los primeros 4 dedos y el dorso del pie. Entonces, una persona que tiene entumido del dorso del pie hacia abajo, le vas a pedir una resonancia con un foco en el cuerpo de T12. Porque la médula a esa altura es la que tiene el compromiso. No sé, el tumor, el infarto, la masa, lo que ustedes quieran. Y a nivel de L1, que vendría siendo el cuerpo de L1 aquí, está esto que se le llama cono medular. Prácticamente todo. Y de ahí salen 5 raíces que son las sacras S1 a S5. Entonces prácticamente todo termina aquí. Obviamente parte, un piquitín de médula termina en el espacio L1, L2. ¿Ok? Entonces, a nivel del cuerpo de L1 salen todas las raíces sacras, todas completas y absolutamente. Entonces, cuando tenemos una lesión dermatómica en cualquier nivel de los dermatomas sacros, nos vamos a pedir una resonancia magnética que tenga resonancia magnética de la médula con foco en T12. Y más bien sería foco en L1 cuando tengamos un compromiso dermatómico en todas las raíces sacras. Muy bien, la exploración, obviamente ya vimos en el esquema previo cómo va lo motor, cómo va lo sensitivo, las modalidades sensitivas, entonces exploramos la sensibilidad comparativa izquierda-derecha, tanto la propio como el extero y la fuerza también de las extremidades y prácticamente esto me va a ayudar a ubicar un nivel y una lateralidad de la lesión y obviamente el reflejo de estiramiento muscular también. ¿Por qué? Porque acuérdense que un daño, por ejemplo, medular aquí va a dejar a estas neuronas inferiores sueltas y alocadas. Y habrá un síndrome de motoneurona superior con todo lo que implica, clonus, Babinski, espasticidad, hiperreflexia, etc. Lo que ya vimos cuando vimos síndromes de motoneuronas. ¿Ok? Obviamente, y sin olvidar el control de esfínter. Recuerden que a este nivel están los núcleos de Onuf, viene el control voluntario desde el cerebro y llega, y estos son los que comandan al esfínter inferior, tanto vesical como anal. Acuérdense que la micción y la defecación se parecen muchísimo a la deglución. La deglución inicia con una situación voluntaria y se continúa con una autonómica. Entonces, cuando tú tienes algo en la boca, en el paladar, en un momento dado deglutes, todo esto es de manera voluntaria y luego hace relevo el esófago, el estómago y eso ya es autonómico. Lo mismo pasa acá. Para iniciar la micción o la defecación, todo es voluntario. Incrementas el tono a nivel abdominal, voluntariamente relajas el esfínter,
ambas cosas vencen al esfínter interno y comienza el flujo urinario o el flujo fecal, y ya lo demás es retroalimentación autonómica y el proceso de micción o defecación se dan de manera natural, pero tienen que tener un inicio voluntario. Si hay una desconexión, una sección medular, esa voluntariedad ya no puede aflojar el esfínter y por lo tanto la vejiga se va llenando de material urinario hasta que hacen globo vesical y hay que ponerle sonda. Los intestinos se van llenando de material fecal, el paciente pasa 2, 3, 4, 5 días que no ha hecho del baño y que hay que hacerle, hay que ponerle un enema evacuante o algo. Estos pacientes, cuando se dañan las conexiones, hacen retención urinaria y fecal. Entonces, el control esfinteriano también forma parte fundamental de la función medular. Pero como yo les había dicho, los núcleos de un lado tienen conexión de los dos desde arriba. Entonces, una lesión de la mitad de la médula jamás comprometerá los esfínteres. Solo habrá compromiso cuando la lesión medular es bilateral. ¿Ok? Y bueno, el daño medular es solamente eso. Es un daño segmentario. Lo que yo les había dicho, acuérdense que si yo tengo un daño aquí, la médula de abajo sigue viva. Lo que pasa es que las vías que suben dejaron de hacerlo y las vías que bajan dejaron de hacerlo. Es como una carretera rota. Por ejemplo, si yo rompo una autopista, no por eso se van a morir las personas que están después de la autopista, después del bloqueo. No, para nada. Sí seguirán, pero aquellas personas no podrán venir a la ciudad y los de esta ciudad no podrán llegar a aquella comunidad, porque hay desconexión. Ambas están vivitas, pero la funcionalidad se ve alterada y comprometida porque están desconectadas entre sí. ¿Ok? Entonces, el síndrome de lesión medular tenemos varios. Aquí, por ejemplo, para apoyarnos gráficamente, esto, acuérdense, lo motor y lo sensitivo desde el cerebro y desde ya las extremidades, lo motor, la sensibilidad superficial y lo profunda. Esto ya lo habíamos mencionado y los colores son pues para que lo diferenciemos a la hora que veamos el contexto. Aquí le quise dar una terminación en pico. ¿Por qué? Porque la médula finalmente termina así, en una forma de una especie de cono. ¿Ok? Entonces, tenemos un síndrome medular que se llama síndrome siringomiélico. La palabra siringo viene de syrinx. Syrinx en latín significa caña de bambú. Y díganme ustedes qué peculiaridad tiene la caña de bambú. Bueno, pues que tiene un centro hueco. El bambú es hueco por dentro. Entonces, de hecho, sépanse que la palabra siringa también está emparentada con jeringa. Y la jeringa tiene algo en común, por dentro está hueca. Entonces, el síndrome siringomiélico hace alusión a una médula con un hueco por dentro. Es una lesión medular central. ¿Se acuerdan de que hablamos del conducto del epéndimo que está aquí? Bueno, pues ese conducto del epéndimo en el síndrome siringomiélico se ensancha. Y ocurre esto que hice en esta animación. ¿Se acuerdan qué sucede aquí en el centro? Aquí formalmente en el centro nada, solamente circula un mínimo de líquido cefalorraquídeo por ese conducto, pero lo más interesante es que hay vías sensitivas que acuérdense que se van por aquí y como pasa muy al centro, cuando hay un síndrome medular central se daña. Aquí estoy ejemplificando un ensanchamiento de la médula a este nivel y esto es lo que sería anatómicamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El aspecto motor no se ve de ninguna manera comprometido por una razón. Lo motor viene, se decusa y va por la vía córtico-espinal lateral que viene por acá. O sea, en ningún momento la vía motora tiene nada que ver con el centro de la médula. Entonces, la función motora está intacta de manera bilateral. ¿Ok? Ahora veamos el comportamiento de la sensibilidad profunda. ¿Cómo está la sensibilidad profunda? Pues nada, la sensibilidad viene, entra ganglio de la raíz dorsal, fascículo del Isahue, haz espinotalámico posterior y sube sin problema el lemnisco lateral y la médula, pero en el cerebro. Entonces tampoco, porque entró por aquí, vino por acá y subió. Tampoco hay ningún daño, no tiene por qué haberlo. Entonces,
la sensibilidad profunda está intacta, ¿ok? No así la sensibilidad superficial. ¿Qué sucede con la sensibilidad superficial? Vean esta animación. Es como si yo le empezara a esta persona a inducir estímulos tacto fino, dolor y me voy de abajo para arriba. Y entonces, o de arriba para abajo, como ustedes quieran, pero lo voy haciendo por segmentos y ocurre esto. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Sin embargo, cuando el segmento entra a la médula, acuérdense que la vía de la sensibilidad esteroceptiva viene y quiere pasar, pero aquí es donde está la interrupción. Entonces, a nivel de donde está el ensanchamiento, es donde esa vía sensitiva no pudo pasar para el otro lado y no pudo llegar al cerebro. Pero una vez que el ensanchamiento cesa, por ejemplo, aquí arriba ya no hay ensanchamiento del centro de la médula, entonces esa sensibilidad sí logra pasar y logra llegar. Esto queda como resultado que la persona tiene una debilidad en un parche de anestesia. Aquí lo puse en negro, o sea, todas las vías que decusaban a la altura de donde estaba el ensanchamiento ya no pueden. Entonces, abajo de la lesión, la persona siente. Arriba de la lesión, la persona siente. ¿Qué cosa? Tacto fino, calor, dolor, frío, pero no puede sentirlo justo a la altura de donde está el ensanchamiento. A eso se le llama síndrome siringomiélico y produce clásicamente anestesia en parche, que los libros mencionan como en parche suspendido, porque antes está normal y después está normal, pero en un punto es que no hay esa modalidad, está destruida. Y aquí tenemos una resonancia magnética, les estoy mostrando justamente lo que ocurre. Esto es una lesión siringomiélica que correspondería con este paciente, un síndrome siringomiélico, ¿ok? Eso es el síndrome medular central o síndrome siringomiélico. Ahora vamos a hablar del síndrome tabético, que también se conoce como síndrome medular posterior. Aquí estoy realzando, lo pude haber destruido todo, pero muchas veces los daños son más segmentarios que finamente establecidos, pero bueno, esto comprometería, ¿qué cosa? Aquí va la sensibilidad profunda de uno y de otro lado. Entonces, en el síndrome tabético, vean qué pasa con el aspecto motor. Viene de la cabeza a los pies y como viene por acá, está lejos de la lesión. Entonces, lo motor va a estar intacto. ¿Queda claro? Muy bien, vamos a la sensibilidad profunda. En la sensibilidad profunda, ahí es donde viene, pero ¿qué creen? Llegando del fascículo del Isauer al asta posterior, ya, al estar destruido esto, la sensibilidad profunda de un lado y la del otro lado desaparecen. Así que esta persona tendrá comprometido de forma bilateral la presión, la posición y la vibración. Cuando tú le pongas un diapasón, el paciente no va a sentir la vibración. Obviamente de la lesión hacia arriba. Si este daño está a nivel del ombligo, en las extremidades inferiores la persona no podrá ubicar la presión, la posición ni la vibración, pero en las manos sí, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente una lesión en la médula posterior a nivel cervical tendrá alteración en las cuatro extremidades de presión, posición y vibración. Entonces, obviamente esto va a depender de a qué altura esté el daño, a nivel cervical, a nivel torácico o en lo poco que hay de médula lumbar. Muy bien, ¿y cómo va a estar la sensibilidad superficial? Vean esto, viene, va por el ganglio de la raíz dorsal, fascículo de Lisauer, hasta posterior, decusa en el centro y se va por la vía espinotalámico lateral y anterolateral, ¿y qué? Normal. Entonces, en el síndrome medular posterior, el compromiso es meramente de la sensibilidad profunda bilateral, entonces tendrá apalestesia, avarestesia, o sea, no siente la vibración, se llama apalestesia, no siente la presión, se llama avarestesia, y no siente la posición, se llama abatiestesia. Y por si fuera poco, presenta una marcha patológica. Esta marcha se parece mucho a cuando un soldado va marchando, que sube los pies muy alto. Y bueno, en la marcha, pues así tiene que ser, es como si fuera relativamente un robot,
pero que no es una marcha normal, es una marcha marcial, pero la persona con este compromiso tiende a caminar así. ¿Por qué? Porque la persona, al no saber en qué posición está su extremidad inferior, de alguna manera instintiva para evitar obstáculos, lo levanta más allá de lo que debiera ser lo normal. Patológicamente levanta mucho más el pie y además estos pacientes cuando caminan normalmente caminan mirando al piso para poderse mirar los pies, para poder saber cómo están dando el paso. En una lesión de esta naturaleza, la persona de noche no puede caminar. O cuando camina, el paciente se queja de que por alguna razón de noche se cae muy seguido y de día camina bastante bien. Esto es porque ya no tiene un control visual de cómo están sus extremidades colocándose. Entonces, esto es lo que ocurriría en un síndrome medular posterior o conocido también como síndrome tabético. Aquí tenemos, por ejemplo, un tumor que está comprometiendo la región posterior de la médula y seguramente daría esto. Obviamente, si este tumor acaba creciendo, va a comprometer a toda la médula y terminará por dar un daño medular completo. Pero bueno, si inició en el centro de la médula, en la región posterior, dará un síndrome medular posterior o tabético. Esta enfermedad o esta modalidad de daño medular era muy frecuente cuando la sífilis era muy frecuente. Por eso se le llama tabético. Ya le quedó el nombre, aunque no sea formalmente la sífilis su causa más frecuente hoy en día. ¿Ok? El otro síndrome medular se llama síndrome de hemisección o también conocido como síndrome de Brown-Séquard. El síndrome de Brown-Séquard es una lesión de la mitad de la médula. Obviamente no hay así que dijéramos caprichosamente una lesión hemi pura, no, pero casi sí la hay. Esto puede ser un accidente carretero, puede ser una lesión por arma de fuego, puede llevarse a la mitad de la médula nada más y daría esta lesión medular. Y como pueden darse cuenta, compromete a la mitad, pero es una mitad un poquito discordante, les diré por qué. Imaginemos que tengo una lesión de la mitad de la médula del lado izquierdo, ¿ok? Entonces, vean lo que produce. Producirá el aspecto motor. ¿Qué pasa con lo motor? La vía motora viene, cruza sin problemas. El asunto es que una vez que decusó, baja ipsilateral y la vía motora baja, pero esta ya no puede tener movilidad del pie. Entonces, esta persona con el daño medular izquierdo tendrá debilidad. Si la lesión es a este nivel, tendrá debilidad solamente de miembro pélvico izquierdo. ¿Ok? Si la lesión medular es cervical, tendrá compromiso de mi cuerpo izquierdo. Motor. ¿Ok? Veamos ahora el aspecto de la sensibilidad profunda. Lo mismo, la posición, presión y vibración de este lado viene, pero tiene que subir por el corte, así que ya nunca llegó. Así que el cerebro no siente la presión, posición y vibración de esta extremidad, pero la de esta sí, porque subió por el lado sano. Y como estas están arriba, también no hay problema. Entonces tendríamos un compromiso de sensibilidad profunda ipsilateral a la lesión. Ajá. Vamos ahora a la sensibilidad superficial. ¿Qué sucede con ella? Aquí, por ejemplo, le di un pinchazo, pero esta vía viene y acto seguido cruza. El problema es que quiere subir por donde está el compromiso de la médula. Entonces, ya no hay subida, mientras que de este lado, el dolor, calor y frío sube, entra a la médula, pero acto seguido cruza. Y en el momento que cruza, logra evadir el sitio de obstrucción o de daño y finalmente llega hasta el cerebro. Entonces, ¿qué creen? Habrá lesión de la sensibilidad superficial contralateral. Entonces, una lesión hemimedular aquí producirá daño motor aquí, daño de presión, posición y vibración aquí, mientras que en este lado producirá daño de calor, frío, dolor y tacto fino, porque al decusar ya no pudo subir. ¿Queda claro? Entonces a eso me refería cuando dije que hay una alteración discordante, porque hay una modalidad dañada en un lado y otra modalidad dañada en el otro lado, pero bueno, se explica, o más bien, ¿se acuerdan cuando vimos los esquemas de la médula que le dije? El marido y la mujer salen del mismo sitio, pero viajan por separado y se reencuentran juntos. Bueno, aquí es donde cobra relevancia el hecho de que la vía
de la sensibilidad profunda subió ipsi y la superficial subió contra. ¿Ok? Y este sería el contexto clínico de un síndrome hemimedular o un síndrome de Brown-Séquard. Aquí tenemos en esta resonancia magnética, en esta vista axial, una lesión medular de un solo lado. Se está llevando la mitad de la médula, así que este indiscutiblemente, clínicamente, se correspondería con un síndrome de Brown-Séquard. ¿Ok? Y tenemos otro síndrome medular que se llama el síndrome medular completo. Este síndrome se caracteriza porque hay un daño medular total. ¿Y qué es lo que ocurre? Recuerden, el daño es segmentario. O sea, que la médula está destruida a este nivel, pero las neuronas de abajo siguen vigentes y las de arriba también. Lo que están destruidas son las conexiones. Las que subían ya no lo hacen y las que bajan ya no lo hacen, ¿ok? Entonces, las neuronas de aquí que controlan a los esfínteres siguen agarrando bien a los esfínteres, pero ya no hay forma de relajarlos de forma voluntaria. Entonces, esta persona tendrá, ¿cómo va a estar el aspecto motor? Ok, lo motor se interrumpe, así que hay daño motor bilateral. ¿Queda claro? Vamos a la sensibilidad profunda, perdón. Toda la sensibilidad profunda de aquí se ve interrumpida. Obviamente si el daño es aquí. Si el daño fuera aquí, está interrumpido lo de las 4 extremidades. Pero como en este caso es aquí, la sensibilidad profunda de miembros torácicos está intacta. Muy bien. Entonces, hay daño de sensibilidad profunda bilateral también. Y la sensibilidad superficial, ¿cómo está? Igual, porque las vías, aunque decusan, de todas maneras es un daño total, no logran ascender. Así que también tendrá una sensibilidad superficial dañada de forma bilateral. Y recuerden que el control de los esfínteres, mientras haya un axón o una vía de un lado vigente, controla a ambos. Pero como en este caso se perdió, ya no se pueden los esfínteres comandar y la persona tiene un daño. Como ya no se pueden relajar, hay retención urinaria y retención fecal. Estos pacientes hacen globo vesical y hacen retención, globo vesical y retención fecal. No han ido al baño en varios días. Eso te lo va a decir el paciente que tiene indiscutiblemente una lesión medular completa. Y aquí, por ejemplo, quise poner una lesión, se llama canal cervical estrecho. Vean cómo está bien maltratada la médula, pero bien puede ser un tumor, una lesión por arma de fuego. Incluso hay una enfermedad que se llama mielitis transversa o mielopatía transversa. Es una enfermedad rara de origen aparentemente autoinmune que por alguna razón destruye la médula. Es un fenómeno inflamatorio que puede producir un síndrome medular. Afortunadamente, la más de las veces es reversible. El paciente tarda mal unos días o algunas semanas y luego empieza a mejorar. Ok, aquí tenemos otra lesión que, como podemos ver, está destruyendo a toda la médula. Esto indiscutiblemente, aquí tenemos una lesión traumática, vean cómo hubo una listesis prácticamente de la columna. Esto también potencialmente destruye toda la médula y daría el síndrome medular completo, ¿ok? Y finalmente tenemos otro síndrome muy interesante que se llama síndrome del cono medular. Aquí la lesión está justamente a donde la médula termina. Si recordarán el esquema previo, en la puntita de la médula termina en forma de cono, una lesión allí se llama síndrome del cono medular, y si recuerdan, del cono salen las raíces sacras todas. Aunque los libros mencionan que formalmente sería de la sacra 2 a la sacra 5, bueno, no seamos tan quisquillosos. Vamos a dejarlo como S2, S5, todas las raíces sacra. Entonces, acuérdense cuando vimos los dermatomas en el primer video de neuroanatomía, los dermatomas S2 prácticamente están desde el tendón de Aquiles, los músculos gastrocnemios, la región posterior del muslo, la región glútea, los esfínteres anales y vesical. Entonces, tomando en cuenta eso, aquí, por ejemplo, vendría siendo lo que yo represento como cono medular, que es la parte final. Y aquí está, les traje el esquema para que sepan las raíces que salen de aquí a donde inervan. Inervan todo esto. Esto tiene todas las características de la parte que toca cuando una persona está montando a caballo.
Entonces, al síndrome del cono medular también se le llama síndrome con anestesia en silla de montar. Todo lo que tocaría la silla del caballo es lo que se te compromete. ¿Cómo estaría el aspecto motor? Lo motor que se comanda por aquí está dañado. ¿Ok? Obviamente, como es nada más a un nivel sacro, solo se verá comprometida la porción motora de esta área. La sensibilidad profunda también estará comprometida y la sensibilidad superficial también estará comprometida. Pero hay un pequeño detalle. ¿Se acuerdan de que aquí están los núcleos para el control esfinteriano? Bueno, pues da la casualidad que si el daño es arriba, los núcleos permanecen vivos, desconectados, pero vivos, lo cual induce retención urinaria y fecal. Pero en el cono medular está destruyendo la porción final de la médula, es decir, está dañado al cuerpo de la motoneurona inferior. Así que los cuerpos de las neuronas de los núcleos de Onus se destruyen y esto da lugar a un daño de esfínteres, pero esta vez ya no por retención, porque la neurona de arriba estaba desconectada de la de abajo, sino aquí la neurona de abajo está muerta. Entonces, este paciente va a tener incontinencia fecal e incontinencia urinaria. Lo poco de orina que baje a la vejiga lo va a tirar. Lo poco de contenido fecal que baje al bulbo rectal lo va a tirar. Entonces, estos pacientes, a diferencia de las lesiones medulares completas arriba de que retienen, las lesiones en el cono van a generar incontinencia. ¿Ok? En los dos hay daño medular, pero una cosa es una vejiga espástica que retiene orina o un bulbo fecal que está reteniendo material fecal que uno de incontinencia en el cono medular, que ese no retiene nada, sino que está saliendo continuamente material urinario y fecal. La persona no siente esto, simplemente está incontinente, ¿ok? Entonces, aquí tendríamos, este es una resonancia, vemos, este es el final de la médula, esto sería responsable de un síndrome del cono medular y ahora vayamos a cuáles son las etiologías. ¿Qué cosas pueden producir una lesión medular? El síndrome medular central normalmente puede ser un tumor, un ependimoma. A veces puede haber algún quiste de retención de líquido, pero bueno, o un tumor cercano al centro de la médula te daría un medular central. Ahora, el medular posterior lo puede dar la deficiencia severa de vitamina B12. También en antaño lo daba la sífilis, como ya les habíamos mencionado. ¿Qué cosas daría un síndrome de Brown-Séquard? Lo que ya les había dicho, un trauma, un tumor, una lesión por arma de fuego, todo lo que comprometa de alguna manera la mitad de la médula. ¿Y qué cosas daría un síndrome medular completo? Pues el trauma raquimedular que la destruya, un tumor después de mucho tiempo acabó por ser un síndrome medular, no sé, anterior, posterior, central o Brown-Séquard y acabó llevándosela toda, ¿ok? Con el tiempo. La mielitis transversa o mielopatía transversa, que aparentemente una infección, no sé, viral, bacteriana, detona al sistema de la inmunidad, por alguna razón hace autoinmunidad contra células de la médula, la maltrata, la inflama y la persona tiene todo como si se hubiera dañado la médula. Puedes hacerle una resonancia y tal vez haya una sutil inflamación o tal vez no haya nada. Tal vez anatómicamente o más bien imagenológicamente no haya nada, pero el paciente sí tiene todo porque tiene los criterios. La fortuna buena es que la mielitis transversa puede durar algunos días y después de un tiempo se va mejorando. La gran mayoría de los pacientes recupera bien. Pero bueno, la resonancia magnética de la médula es fundamental porque ahí puedes saber la naturaleza de la lesión que te está produciendo el daño medular completo. ¿Ok? Y básicamente esas serían las etiologías de los daños medulares. Ahora hablaremos de un último síndrome que formalmente no es un síndrome medular, pero implica las raíces que salen de la médula, que se llama síndrome de la caudequina o síndrome de la cola de caballo. Como ya le habíamos mostrado en otro esquema, la médula termina aquí y aunque sigue habiendo fibras, ya son fibras que van por separados y van saliendo a los segmentos sacros y coxígeos.
A esto es lo que se le llama cola de caballo o cauda equina. También aquí puede haber tumores, abscesos, infartos. Bueno, infartos serían una rareza. Aquí sería más, no sé, tumores, ¿ok? Puede haber una compresión y un daño de las raíces. Si llegásemos a tener una lesión que destruye estas raíces, causaría exactamente el mismo daño que ocasiona el daño del cono medular. Motor bilateral, sensibilidad profunda bilateral, sensibilidad superficial bilateral. Entonces, una lesión aquí donde inicia la cauda equina sería idéntico clínicamente a una lesión del cono medular. No se podría distinguir. Aunque algunos libros dicen que de alguna manera sí, porque cuando hay un tumor en la médula normalmente tiende a no haber dolor, mientras que cuando hay algo que está aplastando y comprimiendo la médula puede haber dolor o puede haber mucho dolor. Entonces, la presencia de dolor puede orientarte a que sea un síndrome de la cauda equina versus un cono medular. Y hay otra situación, también el esfínter se ve comprometido, como son las raíces que van a la vejiga y al recto, es lo mismo. Entonces, para eso le refería que el daño no se puede distinguir fácilmente, porque las lesiones anatómicas, aunque están en dos sitios diferentes, son sitios muy aledaños. Muy bien, entonces el síndrome de la cauda equina, acuérdense que aquí van raíces que van desde la raíz lumbar, porque acuérdense que la médula termina a nivel L1, a nivel L1, L2. Muy bien, pero ¿qué pasa si dañamos la cauda equina a un nivel muy distal? Por ejemplo, aquí, seguiría siendo una cauda equina, pero una cauda, valga la redundancia, una cauda caudal. Aquí tendríamos un compromiso de las raíces, obviamente, más inferiores. Ahora, hay un detalle. ¿Qué cosas pueden comprometer aquí? Casi siempre son tumores. La imagen es la que te define. De todas maneras, cuando tú pides una resonancia y no sabes si es un síndrome de cauda equina o un cono medular, como sea, están cerca. El estudio de imagen que tú pidas te lo va a revelar. Así que es fino saber esto para fines clínicos, pero no hay tanto para fines terapéuticos o diagnósticos, pues porque están relativamente cerca. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, la compresión radicular es otro fenómeno que podemos ver acá. Cuando un cuerpo de disco, no sé, se le sale el material, se llama hernia de disco. No puse una vista lateral, pero cuando hay una hernia de disco, ese disco se va hacia atrás y mayormente lo que hace es que, acuérdense que la raíz sale por el agujero de conjunción. Cuando se llega a herniar un disco, lo primero que hace es que avienta o empuja a la raíz hacia atrás. Lo toca, pero no lo maltrata. Pero si la hernia es mucha, acaba estrangulando a la raíz nerviosa. Obviamente esta raíz, hacia el lugar donde llega, va a alterarse la sensibilidad. Pero como las compresiones de raíces suelen ser dolorosas, esta persona va a registrar dolor en todo el trayecto de esa raíz. Y a su vez, acuérdense que una raíz también lleva un elemento motor. Así que si la raíz se maltrata mucho, el músculo que es inervado por este nervio comenzará a tener debilidad y si se daña el nervio totalmente comenzará a tener fasciculaciones y atrofia, pero solo correspondiente a esa raíz nerviosa. Lo cual sucede ya con un daño muy avanzado, pero con el daño leve lo más notorio es raíz. Es dolor, perdón. Entonces, la persona te va a decir, ¿sabe qué, doctor? Fíjese que yo siento un dolor y el dolor va a seguir claramente el trayecto dermatómico de la raíz. Cuando tú tengas eso, hay que pensar que tiene una hernia. E imaginemos que diga, ¿sabe qué, doctor? Fíjese que me duele como desde la región de los glúteos hasta los pies, hasta abajo. Ah, perfecto. Eso es una raíz, normalmente S2, S3. Así, casi siempre son bilaterales porque casi siempre la hernia se hernia todo, pero a veces puede irse más para un lado.
Aún así, cuando el paciente se refiere a un dolor que va en un solo trayecto, tú tienes que pensar en que tiene una hernia y por lo tanto le vas a pedir una resonancia y tú te vas a abocar a un abombamiento o a una hernia de un disco que seguramente está comprimiendo a una raíz. Y ahí en esos casos, obviamente lo que se tiene que hacer, pues es quirúrgico. Ahora, como pueden darse cuenta, la raíz sale arriba. Vean, esta raíz sale, este es el cuerpo vertebral, ¿ok? Este es el disco intervertebral y este es el agujero de conjunción. Entonces, casi siempre una hernia, imaginemos que este es una hernia L4, ¿ok? La raíz L4 no la va a tocar, sino mayormente se mete con la raíz de abajo, porque a fuerza tiene que pasar y pasa por el sitio donde es estrangulada. Entonces, una lesión con que el paciente clínicamente te dé un compromiso de la raíz S3, por ejemplo, que es hacia la región crural, hacia la región posterior del muslo, tú vas a buscar una hernia a nivel S2. O sea, en el segmento, por poner un ejemplo, ahora, si el paciente te dice que tiene un compromiso, no sé, sensitivo L5, que tiene entumido o dolorido el torso del pie, esa es la raíz L5, tú ya sabes que la hernia va a estar en el cuerpo, más bien en el disco intervertebral de L4, L5. A eso se refiere este esquema. Y pues bueno, básicamente es todo lo que hay que saber de médula, todo lo concerniente a médula. Obviamente hay muchas más finezas en el terreno de la patología, pero eso ya se puede consultar por separado. Pero con lo que acabamos de explicar y acabamos de ver ahora, yo creo que queda un concepto muy claro, muy definido de lo que son las lesiones medulares. No me metí tanto en la anatomía porque les digo, cuando vimos neuroanatomía está esto, así que yo les pido, si algo quedó de duda, lo complementen con aquel video. Yo espero que haya sido muy instructivo, que les haya gustado, que hayan aprendido. Si fue así, pónganle me gusta, suscríbanse a mi canal para ver cosas como esta y les deseo que tengan un día excelente, lo que quede de él. No sé qué horas estén viendo este video, mañana, tarde o noche. Bueno, síganlo disfrutando y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.